¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con ese tema tan importante para Cuaresma, que es perdona, perdónate. Y tengo el gusto de tener de invitada a Chita Cano. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? Chita, creo que no nos Ah, escucha. Bueno, en lo que nos escucha Chita, quiero contarte que ella es orientadora familiar. Y bueno, antes de iniciar nuestro programa, vamos a encomendarnos como todos los martes a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, estamos también en la hora de la misericordia, así es que también podemos decir unas líneas de esta oración tan bella que nos entregó Jesús en manos de Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y bueno, te estaba saludando, Chita, pero por ahí tuviste un problema técnico, que de hecho te estoy viendo acá triplicada. Voy a cerrar el otro desde acá. Ay, espérame, ay, acá ya, tenemos un problema técnico, pero listo. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? muy bien, gracias a Dios, muy contenta, muy agradecida con Dios, con algunos contratiempos, pero aquí estamos. Sí. Bueno, quiero contarte antes de empezar que estamos en la campaña de 40 días por la vida. Esta campaña se hace 2 veces al año, se hace siempre en Cuaresma y en octubre, que es el mes del Rosario. ¿En qué consiste? Bueno, estamos unidos de muchísimos países, somos muchísimos voluntarios que nos unimos en oración, en ayuno, en vigilia pacífica. La vigilia pacífica quiere decir ir a orar afuera de los centros de exterminio prenatal, afuera de las farmacias, porque también ahí se venden pues químicos en los que terminan pues agrediendo la vida de pequeñísimos, inocentes seres humanos. Y esa campaña ha logrado, pues además de que se salven bebés, de que a mamás esta herida pues se les hagan su corazoncito, terminan felices con un bebé en sus brazos. Muchos empleados cambian de trabajo, muchos centros de exterminios prenatal se cierran, entonces queremos contar contigo porque granito a granito se suman los costales que detienen las inundaciones espirituales. Entonces, si tú no sabes dónde está la campaña, puedes buscarla en las redes o puedes acercarte a tu parroquia para que te unas a la más cercana. Y si no hay ninguna en tu parroquia, pues qué tal que tú te animas a abrirla. Pero bueno, vamos a empezar con este tema tan interesante que es el perdón, porque estamos en tiempo de Cuaresma y yo creo que sin perdón, pues no hay paz. El corazón no puede tener paz. Y antes de empezar el programa, estaba yo leyendo de una revelación privada que es con los ojos de Jesús, que tiene su aprobación de parte de la iglesia. Nos narra una escena donde está Jesús con sus discípulos y llegan unos soldados, llegan mercenarios y golpean de hecho a Santiago y pues todos están súper asustados y Jesús les dice que no tengan miedo, que si ellos no tienen miedo y tienen fe en Dios, no tienen por qué estar sin paz, pueden estar tranquilos. Y entonces Jesús empieza a platicar con todos estos mercenarios y los hace reflexionar, porque todos adentro de nuestro corazón, por más que hayan capas y capas y capas y por fuera el corazón parezca una piedra, adentro está el amor de Dios. Entonces les empieza a decir, ¿te acuerdas la primera vez que pues estabas frente a una mamá con un niño en sus brazos y te habían ordenado matar y tú no querías, pero en cuanto te dieron la orden lo hiciste? ¿Y cómo te sentiste después? Y luego que no quisiste hablar en varios días y cómo se les iba poco a poco endureciendo más el corazón, porque la primera vez era la más difícil, las demás como que iban capitas y capitas, pero con todas las preguntas que Jesús les iba haciendo, ellos iban reflexionando. Y bueno, ya cuando se retiran, empieza a platicar él con sus discípulos. Y yo tengo un resumen que tengo guardado, que me encanta. Y yo creo, digo, antes de soltar el micrófono para Chita, que si comprendiéramos, no haría falta perdonar. Jesús les dice algo así, dice, las apariencias engañan, no te hagas prejuicios, juzga hasta conocer con el corazón, solo con amor,
bondad, comprensión y perdón, del modo que esperas ser juzgado. Mira a todos con amor. Advertirás bondad en todos, pero confusión en la mayoría. Anhela llevar a todos a Dios, a salvarse a sí mismos y del pecado. Al que está débil y perdido, velo como un niño confundido. Ansía hacerle ver que es amado. Ayúdalo a vencer el pecado. Haz todo lo que esté en tus manos. Cada uno tiene su tiempo y la opción de llegar a Dios. A veces lo único que hace falta es responder con amor al que te lastima. Y bueno, ahora sí todo tuyo el micrófono, Chita. Pues mira, el tema del perdón, al igual que algunos otros temas, son temas muy procurados, muy tocados, son temas que se solicitan mucho porque es una necesidad muy humana, ¿no? Todos de alguna u otra manera con una diferencia de gravedad hemos sido heridos o nos hemos herido sin ser conscientes, nos hemos herido al crear expectativas y alimentarlas de tal manera que sin darnos cuenta vamos afilando nuestra propia daga con la que nos herimos a nosotros mismos. Porque las expectativas es eso, es una daga de doble filo que solo nosotros cargamos y que solo nosotros podemos utilizar contra nosotros mismos. Cuando suceden las cosas, cuando las cosas se presentan difíciles y de manera dolorosa, pues que no nos damos cuenta, pero queremos soltar eso, que son nuestras expectativas, y buscar responsables, ¿verdad? Y bueno, puede haber responsables, pero también puede haber corresponsables, y la mayoría de las veces somos nosotros mismos. Hablar del perdón, de este tema que está tan hablado, tan platicado, desde el de si se puede o no se puede, si es fácil, si es difícil. A mí me toca escuchar mucho el cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago. Y bueno, ni hablar de cuántas veces he escuchado, es que no es tan fácil, es que a ti se te hace fácil, es que en mi caso no se puede, porque todo el mundo pensamos que nuestro caso es el peor. Sí, el más doloroso, si no el peor, cuando menos el más doloroso, ¿no? Y bueno, pues a todos nos duele. Cuando uno escucha muchas situaciones dolorosas, pues uno va como adquiriendo, pero uno desde este lado donde estoy yo, ¿verdad? Va uno como adquiriendo esta habilidad de decir, alma mía, ¿no? O sea, se está ahogando en una fichita con agua. Y hay situaciones que si dices, pues alma mía, qué situación tan difícil, tan complicada, tan dolorosa, ¿no? Cuánto compromiso y cuánto trabajo va a tener que hacer con ella misma o con él mismo para poder superar esta situación. Porque ahora sí que hasta en el perdonar hay niveles. Sí. Pero cuando nos duele, nosotros todo lo ponemos en el nivel mayor, todo. Entonces, ¿por qué es importante el perdón? No el cómo, ¿Cómo perdono? Primero vamos a ver por qué sí es importante el asumir un compromiso de perdonar o de perdonarme según sea la situación que estoy viviendo. Bueno, pues algo que nos debería de motivar mucho a buscar el trabajar, el perdón, a trabajar. Y ahorita vamos a ver por qué es el trabajar, el perdón en nuestra vida. Pues algo que nos debería motivar es porque el perdón tiene la fuerza de romper con toda acción del mal. El perdón nos da de romper con todas las herencias intergeneracionales. Porque las herencias intergeneracionales que vamos a hacer están tejidas en la falta de perdón, están tejidas en el rencor, en el deseo de venganza, en el desprestigio de otra persona, en el hablar de manera ofensiva acerca de otra persona, desprestigiándola. Esto es lo que va tejiendo estas cadenas, que las vamos heredando y de las cuales se van amarrando muchas generaciones, muchas.
Vemos familias que han arrastrado por años y generaciones y generaciones. Uno puede decir, no, en mi caso no. Pues cuando uno platica y lo que repite son comentarios muy inocentes y como el, bueno, mi abuelito fue tremendo, mi abuelito fue, no, una persona que fue coquetísimo, que anduvo, que fue irresponsable, que fue tomador, mi abuelito fue... Esto es la herencia intergeneracional, es parte de lo que yo, y estoy hablando de mi abuelito. A lo mejor tiene un abuelito que ni conocí, Sí. Pero esto es la referencia de cómo seguimos colgados de estas herencias porque alguien no rompió con estas cadenas perdonando. Porque hoy podíamos hablar de, yo tuve un abuelito que fue muy trabajador, yo tuve un abuelito, bueno, tenía sus detalles, ¿verdad? No era perfecto, sí. Pero fíjate que él hizo, que él construyó, que él puso su negocio, que él se dedicaba a esto. Las cosas más reconocibles de ese ser humano. Pero sin embargo, por falta de perdón, lo que conocemos de ellos es ese lado no grato. Y escucho con mucha frecuencia el de, bueno, por algo dicen que me parezco a él. Bueno, por algo mi abuelita siempre me dice, eres igualito a tu abuelito. ¿Sí? O a tu abuelita, o a tu tía Juanita, o a tu tío Luisito. Esto es no romper porque no se ha trabajado correctamente con el perdón. Y se hereda, Esto se hereda. Por eso, esto nos debe de motivar a trabajar en el perdón. Porque cada vez que nosotros concebimos un pensamiento de rencor, de odio, de venganza, le damos poder al mal, Es como decirle, pásele, vive en mí. Bienvenido. Esta es su casa. Pásele. Chita. Cada pensamiento de rencor, de odio, de venganza es, pásele, amigo, pásele, compadre, bienvenido. ¿Sí? Fíjate que hay una cosa que hago, a veces el enemigo no descansa. Cuando tienes alguna diferencia, algún tema con alguien, está así, chum, chum, chum. Y una buena táctica para eso es en voz alta decir por tal persona, ¿no? Un Ave María. Voy a orar por esta persona, un Ave María. Señor, bendícela. Porque entonces se va a dar cuenta que el negocio no le está funcionando, le está saliendo al revés, le estás deseando bendiciones y le estás pidiendo a Dios por esa persona. Entonces, cada que te esté molestando, hazlo y en voz alta. Y bueno, cada vez que nosotros le damos la bienvenida, pues nos falta ser un poco conscientes de que sin que sea nuestro propósito, pero así está resultando el negocio para él, pues le damos esta bienvenida y le decimos, pásele con todas las herramientas que quiero usted utilizar desde adentro de mí para robarme la paz. Ay. ¿Sí? Pásele. Vuélvelo a repetir, vuélvelo a repetir. Cada vez que nosotros concebimos pensamientos de rencor o expresamos nuestros deseos de venganza, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos mal de esa persona y revivimos todo aquello que nos duele de las acciones de otro, pues le estamos abriendo la puerta al que le decimos, pásele, pásele, pero no solo pásele, pásele y pase con todas las herramientas, le doy permiso que entre con todas las herramientas que desde adentro de mí me roben la paz. Chita, déjame interrumpirte otra vez. Hay un sacerdote exorcista que lo escuché y bueno, yo pasé por todos los chats, porque sobre todo en el sexenio pasado, había mucha gente hablando muy mal, con justas razones, del Ejecutivo de la Nación, vamos a llamarlo así. Y digo, bueno, sus miles de errores, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es un alma y es un alma que Dios no quiere que se pierda. Hay que orar por él. Y fíjate lo que decía el sacerdote exorcista. Dice, lo que hacen, cada que lo maldicen, cada que están hablando mal de él, le están dando más poder al infernal enemigo, el cual reprendemos en nombre de Jesús, para él. O sea que el negocio le está saliendo muy bien al enemigo y muy mal a nosotros. Porque una cosa es denunciar lo que hacen y la acción,
pero tiene que estar acompañada de la compasión. Como leía al principio lo que decía Jesús, deséale, que está confundido, deséale que llegue a Dios. ¿Y cómo puede llegar? Pues primero tengo que deseárselo y tengo que pedir por él. Y como les digo, yo cuando no tengamos más que decir, más que cosas negativas y feas y dolorosas sobre esa persona que nosotros sentimos que nos debe algo, que no hemos sabido manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Bueno, si en este momento no puedes todavía empezar a trabajar en el tema del perdón, pues tampoco hagas más profundo el hoyo al que te jala, ¿no? El mal. Entonces, cuando menos repite y repite cuantas veces sea necesario. Señor mío y Dios mío, que por tu santa cruz que redimiste al mundo y a mí pecadora, amén, sosténme. Sosténme. ¿Sosténme qué? Pues sosténme en la prudencia, sosténme en la misericordia hacia el error del otro, hacia la falta del otro, así como tú, al grado de que tú moriste en la cruz por mí. Entonces yo puedo morir en la boca por el otro. Y en el pensamiento. Yo puedo morir por el otro de la misma manera, digo, no de la misma manera, ofrecido de la misma forma como Jesús que murió por nosotros en la cruz. Muero a mi palabra, muero a la acción, muero al juicio, muero a la opinión, muero al gesto, muero al propósito de hacer daño, de actuar con venganza. Muero. ¿Sí? ¿Y sabes qué me he dado cuenta yo, Chita? No sé si te haya pasado, lo hayas observado. El infernal enemigo provoca situaciones que parecen lo que no son. Y entonces la otra persona juzga y bueno, se arma una problemática tremenda. A mí me ayudó mucho que de adolescente leía muchos libros de Agatha Christie, una de mis tías abuelas le encantaba. Y wow, ¿cómo aprendí ahí? Porque tú ya tenías quién fue el asesino. Y no, nunca era ese. Todo hacía parecer que y no era así. ¿Y cuántas veces hace que todo parezca lo que no es? Y entonces yo ya juzgué, ya pensé mal, ya hablé mal. Es más, hay una película que hace poco la mencioné, buenísima, de un, y es el caso de la vida real, de un muchacho que, pues él andaba perdido, ¿verdad? Era practicaba, yo creo que hasta satanismo traía su símbolo. Y entonces se le quema la casa con las niñas adentro. Y bueno, los detectives, antes de entrar a revisar, ya lo habían juzgado y lo dictaminaron como culpable y no era. No les cuento el final. Pero cuántas veces, así como en esa escena, antes de entrar a revisar, ya le habían emitido un juicio y no se salieron de él. O sea, la evidencia les entró por aquí, les salió por allá. Sí, hoy quiero hablarles del perdón del que decía al inicio, mucho se habla, hay muchos libros, hay mucha información. Es un tema muy socorrido, muy socorrido el tema del perdón. Pero al perdón nos hemos propuesto verlo como algo que me llega, así como ahora sí que del cielo, ¿no? Ayúdame, Señor, a perdonar y que me va a llegar. No va a llegar. Como tal, es una acción desde mi libertad, desde mi libre albedrío, es una acción comprometida. Por eso yo decía, trabajar el perdón, la palabra trabajar el perdón, porque para que el perdón viva, sea vivo, necesito yo querer tenerlo, vivirlo, aplicarlo. Es trabajo, porque hoy les perdón desde una dimensión poco conocida, porque este programa es católico y me permite hablar de esto. El perdón, para poder ser vivido, alimentado, nutrido, sostenido de manera constante, porque no es que lo damos una vez. Hay veces nos tenemos que comprometer por mucho y a lo largo de toda nuestra vida a tenerlo presente con determinadas personas, ¿verdad? Por determinadas situaciones.
se tiene que ver como una virtud. Ujú. Y las virtudes, para que sean parte de nosotros, se trabajan. Como la virtud de la puntualidad. No somos puntuales porque hoy desperté siendo puntual. Hoy soy puntual porque me desperté hasta sin ganas, porque me levanté con sueño, porque ni ganas tengo, pero sé que tengo que, y me levanto y me baño sin ganas y me arreglo sin ganas y a lo mejor medio reniego y todo, pero llego a las 8, que es la hora que me dijeron que tengo que estar en la oficina. No es de que, ay, qué padre, hoy amanecí con ganas, hoy sí me va a salir lo puntual sin renegar, hoy sí me... Pues no, es una práctica de un día, de dos, de muchos días, hasta que voy adquiriendo la virtud de ser puntual, la virtud de ser discreto. Pues lo tengo que practicar y practicar y practicar hasta que voy teniendo este autogobierno de pensar antes de hablar, decir antes de reflexionar antes de juzgar a otro. Lo mismo pasa con el perdón. El perdón es una virtud. Lo alcanzamos como una virtud, porque hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Pues el de la puntualidad es levantándome, atendiendo al despertador, ¿verdad? Bañándome aunque no tenga ganas, calculando el tiempo del traslado de mi casa donde tengo que llegar puntualmente. Bueno, en el tema del perdón, ¿cuáles son las cosas que tengo que vencer? No es la regadera, no es el despertador, no es el tráfico. Bueno, son mis pensamientos. Para alcanzar la virtud de vivir en el perdón, tengo que vencer mis pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? De dolor, de rencor, de resentimiento, de deseos de venganza, de hacer señalamientos, de estar haciendo juicios constantes, de alimentar el momento de la espera de que me dé la oportunidad la vida de cobrármelas, planeando la venganza, el trabajar en estos pensamientos de esperar a que Dios me dé el gran regalo de bendecirme vengándome de esto que me hicieron. Vuelve a repetir, Chita. Vivimos católica, cristianamente, pidiéndole a Dios y vivo en la esperanza, porque sé que Dios me ama y me va a conceder el que un día me pueda vengar de todo esto que me hizo. Así de chuecos somos en la interpretación de la misericordia y el perdón de Dios. Así. Por eso el perdón lo tenemos que empezar a transformar en una virtud. No seguirlo viendo como una emoción de que no me nace, no puedo, está difícil, no es mi caso, no, el mío está más complejo. Y luego nos ponemos a jugar a este jueguito de a ver cuál dolor o situación es más dolorosa, más canija, más difícil de manejar, ¿no? No hay dolor más grave que el dolor del que vive el que siente una pena. Así. Del tamaño que sea. A lo mejor para mí es muy doloroso que me han sacado la lengua. Si yo le comento lo doloroso que para mí fue ver que mi marido me sacó la lengua a una persona que alguien le mató un hijo, pues yo creo que va a querer agarrar un palo y darme de palazos, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que yo esté desubicada. Habrá quien sí me podrá decir, no, mira, aprendí a priorizar de dolores a dolores, eso es otra cosa. Pero de momento, para mí eso es muy doloroso. Yo tendré que aprender a manejar y a darle su justo valor a los eventos. Porque a mí me toca ver, Male, a muchas personas, y me permito hablar de esto ahorita que hablo del que me sacó la lengua y el otro que me entregó al hijo doloroso, sí.
A mí me toca ver cómo nosotros los seres humanos nos fascina y nos engolosinamos haciendo un drama de nuestros dolores. Y nos volvemos adictas, a estos dramas. Y hablar de ellos y a estarlos recordando. ¿Y te acuerdas de con qué viven en nosotros? A través de nuestro pensamiento. A pásele usted. Pásele y siga aquí viviendo. Le doy permiso y róbeme la paz. ¿Por qué es importante empezar a trabajar el perdón como una virtud? Bueno, porque primero que nada, lo que no puedo perder de vista es que para tener cualquier virtud, cuesta. Cuesta adquirir la virtud de la puntualidad, de la fidelidad, de la discreción, ¿sí? Y bueno, podía mencionar muchas otras virtudes. Todas cuestan, Y obvio, trabajar el perdón cuesta. Cuesta porque nosotros queremos que cueste, porque si no, ¿de qué me voy a quejar? ¿Cómo justifico el que no quiera hacerme responsable del hoy que tengo? ¿Cómo lo justifico? Ay, qué dura, Chita, qué severa con tu comentario, porque me lo han dicho, No es que yo esté ahorita, me lo han dicho. De hecho, hay una persona por ahí que me dijo, no, es que usted habla de esto y ni anestesia nos pone. Y bueno, sí, a lo mejor no nos queremos que nos pongan anestesia para que no duele el proceso tan sencillo de decir, basta, se acabó y ni un viaje más al pasado. Porque para que el tren te lleve al pasado, uno tiene que comprar el boleto. No te dejan subir sin boleto, Al tren del pasado no te dejan subir sin boleto. A nadie suben a fuerzas al viaje del pasado. A nadie. Uno va y compra voluntariamente el ticket y se sube, Y uno ve quiénes anda dando las primeras vueltas y ve el que ya es cliente frecuente en el viaje. Hay gente que ya se le nota déjate platico, es que mira, me hizo, me dijo. Ya no, ya están esperando la oportunidad de volver a echarse ese viaje. Chita, y uno va con un terapeuta o con un psicólogo para que te ayude a ponerte un espejo, ¿no? Si no, ¿para qué pierdes tu tiempo? Y tu dinero. Y tu dinero, y tu esfuerzo, y tu todo. Sí. Pues porque lo que nos falta es verlo como una virtud, el tema del perdón. Nos falta asumir un compromiso de se cerró la puerta, no vuelvo a entrar más, no le vuelvo a dar autorización más al que le permito entrar para robarme la paz. No vuelvo a comprar viaje al pasado, porque hoy Dios me regala el hoy, la vida es hoy. La vida está hacia allá, no hacia allá, no hacia allá. Asumir un compromiso con nuestra vida hoy. Es que yo soy porque mi abuelita me sacaba la lengua ya. Ahora entiendo que la saca de lengua me afecta a mí porque también se la sacó a mi mamá, pero ella también, su bisabuelita, le sacaba la lengua. Por favor. Por favor. Medios totalmente ajenos a nuestra vida. Inalcanzables de reparar. Pero sí asumir un compromiso de construir mi hoy, mi mañana, desde mi responsabilidad de cómo quiero vivir. ¿En paz? Ok, trabájele. ¿Por qué sí debo perdonar? ¿Por qué sí debo trabajar el tema del perdón? Trabajar. Es que no me nace. No, nunca le van a hacer. A nadie.
Por eso los padres lo dicen, el Evangelio nos lo recita y seguimos con una cantidad de personas que vivimos en el dolor, en el ayer, en el sufrimiento. Ahí estamos y seguimos. ¿Por qué? Porque no llega. Hay que comprometernos con nuestra propia vida a trabajar el perdón como una virtud, empezando por cerrarle la taquilla a los tickets del pasado. ¿Por qué si debo perdonar? Porque es que solo a través del perdón es que yo voy a poder alcanzar la paz del alma, porque solo a través del perdón yo voy a poder alcanzar el vivir con pensamientos positivos sobre lo que yo tengo en mi vida, lo que sí quiero tener y mantener en mi vida. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo trabajar el perdón? Porque reconozco que merezco volver a sonreír. Porque reconozco que deseo vivir alegres. Porque si me llamo católica, hija de Dios, reconozco que quiero vivir dando testimonio, evangelizando a través de mi conducta, de mis conversaciones, de que soy ejemplo de entusiasmo. Por eso trabajo el perdón. ¿Por qué perdono? ¿Por qué voy a trabajar en el perdón? Porque mis hijos se merecen recibir de mí el ejemplo de saber perdonar a los que nos ofenden y de saber perdonarme a mí cuando me he equivocado. No escucharnos todavía refiriéndonos como las tontas que hemos sido, las crédulas, de las que han abusado, ¿sí? Y esta es la imagen que nuestros hijos pueden tener de nosotros. A mi mamá le fue así de mal porque pues fue muy crédula, fue muy inocente, fue muy dejada, fue muy agachona, porque así se expresan, ¿eh? Fue muy permisiva porque mi mamá ella misma lo reconoce, no supo poner límites, no sabes más todavía poner límites. Pues hay que saber perdonar para que nuestros hijos vean que podemos romper con todo eso y que damos testimonio de vivir una nueva vida con entusiasmo. ¿Por qué sí debemos de trabajar en el perdón? Pues para poder vivir con plenitud la vida de gracia. La vida de gracia. Hay que presentarnos ante el Señor sin cargas en el alma y en el corazón. No es alcanzar la perfección en la vida, pero sí presentarme y decir, Señor, mira, aquí estoy. No me sale todavía tan bien, todavía me falla, todo de repente me jala los malos hábitos, las malas costumbres, pero vengo a decirte, Señor, con una actitud alegre, le estoy echando muchas ganas porque soy sagrario de tu cuerpo y de tu sangre. Y quiero vivir la gracia de recibirte comprometidamente trabajando, empezando por cerrarle la puerta al que entra con sus herramientas para robarme la paz. Como virtud. Tenemos a la más grande maestra del perdón, la más grande, después de Jesús, y es la Santísima Virgen María. Porque Dios es Dios y en su infinita y perfecta misericordia derrama en nosotros todo el perdón ante nuestras faltas. Pero la Virgen María era tan terrenal como cualquiera de nosotros, elegida sí, pero tan terrenal como cualquiera de nosotros. Y ella nos dejó el mayor ejemplo de haber trabajado la virtud del perdón. La Virgen María también pudo haberse vuelto rencorosa, haber mandado a los discípulos que quedaron, ay, por favor, les encargo, échenle, ¿no?
píquenles No, los ni los ojos. hubiera recibido a ellos, ni los hubiera recibido. O sea, ¿cómo hubiera quedado la iglesia sin la Virgen? Porque no, o sea, ustedes traicionaron a mi hijo, todos menos Juan, para allá. Aquí no se vuelve a presentar ninguno de ustedes, no vengan aquí de llorones, ahora sí de llorones. ¿No? Digo, si Sí. hubiera actuado desde su naturaleza muy humana. Pero sin embargo, la Virgen María, por las virtudes que trabajó durante toda su vida, porque era virtuosa de principio a fin, ella nos da el testimonio más grande de lo que es vivir en la virtud del perdón. Ella nunca reclamó el trato injusto a su hijo, desde su concepción, desde su embarazo. Nada de que, oiga, no, yo no me merezco andar acá en el burro, trotando en estas incomodidades y dejando todo y llegar y que no, ¿cómo? Que no hay ni un hotel de 5 estrellas porque voy a tener al Salvador del mundo. O sea, nunca. Nunca dijo, oigan, yo no me lo merezco, pues que no saben quién soy la mamá, voy a ser la mamá del Salvador. Ni cuando Cristo murió en la cruz dijo, oiga, todos ustedes, qué infames, pues ahí están los que se comieron los pescados y el pan, ahora aquí están, malagradecidos. A ti, a ver, ¿dónde está el que le salvó al hijo? A ver. Y eso es con la boca, Chita, ¿no? ¿Cuántas otras cosas pudo haber hecho? Ah, están golpeando a mi hijo, pues ahora yo, actos de violencia, porque no nomás es con la boca. Violencia pasiva, hay muchas formas de vengarse. Hablar mal de ellos. Ya se nos perdió Chita. Bueno, ahorita no debe de tardar en entrar. Bueno, en lo que Chita entra, si nunca has tomado el curso del padre Lagarrañaga, el taller de oración y vida, yo quiero invitarte a que lo tomes. Ahí yo aprendí algo muy importante y algo de lo que decía el padre era, si para ti es incómoda esa persona, o hay personas que a veces cuesta trabajo o costamos trabajo, imagínate cuán difícil es para sí misma. El que comprende no tiene nada que perdonar. Es muy diferente aplaudir una acción. Pero bueno, estaba haciendo una reflexión en lo que podías volver a entrar, Chita. Sigue. Es que aquí el internet se me va y se me viene así. Bueno, la Virgen María nunca dijo, porque yo no me lo merecía. Ay, ¿qué hice para merecer esto? Qué injusta es la vida conmigo, yo tan buena, yo tan... Porque cuando en los actos terrenales nos toca, nos alcanza el dolor, pues generalmente nos victimizamos, ¿no? Y empezamos como a sacar todas estas bellas flores propias de yo tan buena, yo tan amorosa, yo tan, ¿no? Bueno, la Virgen María nos enseñó, nos dio ejemplo de que, pues es que no importa cómo te hayas tú portado, sino a partir de hoy, cómo te portarás. Lo que diste es dado está desde el amor. Oye, es que yo que lo atendía, yo que lo quería, yo que le ayudé, yo que le presté, yo que, según sea la circunstancia, ¿no? Lo dado está. Gózate en el haberlo dado. Ahora pregúntate cómo voy a trabajar esto, el presente, lo que hoy tengo, esta actitud, este comportamiento, este dolor, esta frustración, este enojo, esta rabia. ¿Cómo reeduco esta necesidad de una venganza dentro de mí? ¿Cómo la canalizo por un camino más saludable que el estar alimentando el de, pero me la vas a pagar, me la vas a pagar, me la vas a pagar, ¿no? La Virgen María jamás expresó un quiero justicia. Bueno, lo que Chita vuelve a entrar. ¿Alguna vez escuché una reflexión sobre la Virgen en la Pasión? ¿Cómo te la imaginas? Eh, Jalándose los pelos, con el rímel corrido, gritando, ¿no? Ella estaba en medio de ese dolor tan fuerte, en una paz absoluta.
Yo creo que ni siquiera estaba pidiéndole a nuestro Señor que disminuyera la pasión de su hijo, sencillamente comprendía que era lo que Dios permitía y lo aceptaba, lo acompañaba, lo acogía con su amor. Y yo creo que todos los que estaban a su alrededor, ya no voy a tardar en entrechita, perdón, con su ejemplo, cuántas almas no debieron de convertirse. Ahí está ya, Chita. Perdone, no sé si estabas comentando algo. No, en lo que cuando te pierdes empiezo yo a tejer por ahí algo, en lo que vuelves a entrar. Bueno, la Virgen María es la persona a quien nosotros debemos de voltear a ver cada vez que empecemos o tengamos la necesidad de trabajar el perdón, adquirir esta virtud, porque en ella están las respuestas, ¿sí? Las respuestas de cómo de manera terrenal podemos enfrentar esto. Porque hace un momento decía yo, nos subimos inmediatamente al podium de la perfección, de lo correcto, de lo inmerecido. No me lo merecía. Pues la Virgen también pudo haber dicho, después de todo el amor que les dio, le pagan con esto, qué infame, ¿no? Silencio, silencio. Silencio de la Virgen. El silencio de María. ¿Sí? Ahí está. Sí. Ahí vemos en ella cómo nos da ejemplo de la fe en la aceptación de la voluntad de su hijo. Así lo quiso su hijo. Sí lo permitió. Pero también nos da el ejemplo de la comprensión a la falta de los demás. Si no está bien, si no fue justo, si no era lo correcto, si no pensaron que iba a ser doloroso, si no pensaron que había una madre que le iba a doler, ella comprende. Cuando la vida me regaló la oportunidad de especializarme en este tema, el perdón, una de las personas que me tocó de maestro, alguien a quien admiro mucho, me dijo, antes de pensar mal de alguien, pregúntale a Dios en qué infiernos camina. Señor, permíteme entender en qué infiernos camina este hijo tuyo para poder vivir desde tu misericordia este momento. Porque, digo, no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios, pero yo me puedo imaginar que muchos soldados vieron la grandeza de Dios, les dolía lo que estaban viendo, pero pues imagínate tú qué confrontación ver eso y no poder decir, espérense, párenle, déjenme lo levanto, córrele, vamos a salir corriendo, porque sabían que ellos y sus familias también, ¿no? Sí, imagínate el infierno que mucha gente vive y termina viéndose como el que actúa mal, pero vive sus propios infiernos. Y bueno, la Virgen nos da el mayor ejemplo de lo que es la tolerancia, el perdón incondicional. Sí. Pero también nos da el ejemplo de la gran virtud de tener el autogobierno emocional. Nunca dijo nada en contra de nadie. Y claro que tenía que haber sus emociones, deberían de estar viviendo en ella en un inmenso dolor, en una inmensa desesperación, en mil necesidades de tener arrebatos, de gritar, bueno, no me quiero atrever a decir esto, pero desde el humano, hablo yo desde el humano, a lo mejor hasta de maldecir, hijos ¿cómo se atreven a hacerle esto, no? Y sin embargo, ella, a pesar de lo tremendo que le toca vivir, pone en práctica la virtud de tener autogobierno emocional. Por eso hay que recurrir a ella. Por eso hay que pedirle a ella en todo momento. Porque si nos ponemos y lo trabajamos,
Estamos haciendo lo más importante, que es romper con toda herencia de odio y de rencor y dar testimonio de amor incondicional. Lo demás, a los pies de la cruz y en la misericordiosa justicia de Dios. De Dios, no nuestra, ¿eh? Ujú. No nuestra. ¿Cuántas formas hay de perdonar? Bueno, hay varias formas de trabajar en la virtud del perdón, hay varias formas de perdonar. La primera de ellas es el perdón que debemos de tener el valor de pedirle a alguien a quien hemos ofendido. Pedir perdón, saber pedir perdón. ¿Sí? El segundo, la segunda forma de perdonar es el perdón que nos pedimos a nosotros mismos, porque hay que sabernos pedirnos perdón a nosotros mismos por aquellas omisiones, por aquellas faltas, por haber ponderado a alguien de una manera tal que inclusive pudo haber sido más que Dios mismo en nuestra vida. Hay que saber perdonarnos por las cosas para las que no estábamos preparadas y dijimos o hicimos. Hay que saber perdonarnos y abrazar al niño herido que tal vez nos llevó a permitir, a hacer, a actuar, a reaccionar de muchas maneras poco misericordiosas hacia un prójimo y hacia nosotros mismos, principalmente hacia nosotros. Y esto lo vemos mucho, Male. Sobre todo yo lo veo en el tema de los matrimonios, cuando una de las partes en el matrimonio falta, sobre todo, a la fidelidad. Tan común hoy día. Muy común, desgraciadamente, muy frecuente. Los primeros cuestionamientos es: ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué fui tan tonta? ¿Por qué se lo permití? ¿Por qué lo atendía? ¿Para qué le daba? ¿Para qué le ayudaba? Y yo que trabajaba, y yo que le di hasta mi dinero, y yo que confié, o sea, siempre es un golpeteo siempre a nosotros, ¿sí? Y esto es no perdonar, esto es falta de perdón, esto es falta de conmiseración a nosotros mismos. Y aquí es donde tenemos que decir: alma mía, mi alma mía, perdóname, perdóname. Y abrazar a nuestro niño interior y hablarle y decirle: hiciste lo que podías con lo que tenías. Hoy tienes una oportunidad de crecer, de reconocer. Alma mía, perdóname. El tercero, el perdón que le otorgamos a otra persona por una acción cometida en contra nuestra, que nos ha ofendido, nos ha dolido, nos ha agredido, ¿sí? Ese perdón. Y este perdón a veces, Male, muchas veces lo podemos dar y la otra persona muy probablemente ni se entere que está perdonada, ¿eh? Pero nosotros lo podemos perdonar. Nosotros podemos perdonar a esa persona. Y a lo mejor nunca vamos a tener esa oportunidad de expresárselo, de decirle: yo ya te perdoné, yo vivo en paz. Porque hay quienes no tenemos esta oportunidad hacia ciertas personas que nos han hecho algún mal. Pero nosotros podemos perdonar, nosotros podemos cerrar esa puerta, nosotros podemos dejar de comprar el pasaje al pasado, nosotros podemos dejar de subirnos al tren del ayer y comprometernos a vivir en el hoy y dejar que esto se quedó ya, perdonado está. Y si la vida nos da la oportunidad de expresarlo, pues qué bueno.
Qué bueno, hay que prepararnos para ese momento, decirlo de la manera más respetuosa. No estoy diciendo alegre de compadrazgo, en una actitud de, oh, no, ya lo que me hiciste, ya valió madre, ya digo, ya, cuates, compadre, vamos a echarnos otras cervezas. No, digo, hay quien podrá hacerlo, pero no hay que confundirnos pensando que para poder decir, ay, verdaderamente ya perdoné es porque puedo estar donde esté esa persona, puedo convivir con ella. No, no necesariamente. Habrá quien pueda. Habrá quien las circunstancias le faciliten este tipo de convivencias, pero habrá quien simplemente lo perdona, a lo mejor se lo puede decir y aún así vivir en un estado de distanciamiento saludable. Uno puede perdonar a otra persona, lo que no obliga a volver a intimidar con esa persona, ni a tener ni siquiera una cercanía socialmente aceptable. Puede uno marcar una distancia muy saludable. ¿Por qué? Pues porque no es una persona que me va a dar nada bueno, ni a acercar nada bueno. Digo yo, una cosa es que yo lo perdone, una cosa es que yo, que no me robé la paz, una cosa es que yo haya entendido que actúo por sus propios demonios, pero muy diferente es que yo me veo obligada a ser compadre o a íntima amistad con ellos. ¿Sí? Pero de cualquiera de las formas que nosotros nos perdonemos o elijamos perdonar a alguien más, debemos de tener la certeza de que eso nos va a regalar el sentirnos liberados de seguir viviendo en el rencor y en la amargura. Vivir esta virtud es dejar de vivir en el rencor y en la amargura, en el deseo de venganza. Hay etapas para trabajar el perdón, porque como les decía al inicio, no es algo de que llega de que Dios, ay, enséñame a perdonar. No, no, sí nos va a dar el cómo, nos va a dar la luz a través del Espíritu Santo, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el sentido de compromiso, nos va a poner muchos ángeles que nos van a poner al alcance de nuestra vista la delicia de querer vivir en paz, de ya estar en armonía con nosotros mismos. Cuando vamos a misa y escuchamos el Evangelio, es Dios que nos habla de esto de sí vale la pena que trabajes esta virtud en tu vida, hija, porque Dios se encarga de ponernos una amiga, alguien con una pena más grande, el sacerdote con el que a veces tenemos consejería. Dios siempre nos va a acercar a estas formas de cómo empezar a trabajar el perdón. ¿Cuáles son algunas de estas etapas? Bueno, la primera es reconocer que he sufrido un daño, que algo me ha dolido. Muchas personas, Malé, les cuesta reconocer que algo les ha dolido. Hay muchas personas que se visten de Superman, de la Mujer Maravilla, ¿eh? No, ni cuenta, ya ni lo pelo, no, ni le doy importancia, no, bueno, eso ya, como quiera, ya. No, pues, y de verdad es que a veces somos los últimos en darnos cuenta de que los demás sí perciben que estamos bien amargados, que siempre andamos de malas, que nos irritamos muy fácilmente, que explotamos con mucha facilidad, que somos de mechita muy corta. Y esto es porque estamos irritados por una injusticia, porque no hemos perdonado. Hay que saber aceptar que por este sufrimiento siento dolor, siento rabia, he sentido deseos de venganza. Hay muchas personas que me dicen, yo nunca he sentido deseos de venganza, pero vives enojada, sí, vives triste, sí. Muchas personas no reconocemos que tenemos un deseo de venganza porque nos obligamos mucho a ser buenos, porque no queremos ser más malos de lo que no queremos ser. Lo que no quiere decir que todos, sin excepción, quisiéramos darle una probadita a la venganza, ¿eh? Todos, sin excepción. Porque somos materia, ¿vale? Somos materia. Otra de las etapas del proceso del perdón es lo trabajo
le cierro la puerta, ya no vuelvo a permitirle la entrada, ya no compro boletos al pasado. Pero desde esta etapa del trabajo del perdón, establezco mis propias estrategias para protegerme, que era de lo que hablaba hace rato. Ok, ya lo trabajé, ya todo. Bueno, ahora, pues es una persona con la que no me interesa volver a convivir, no me interesa tener cercanía. Es alguien que cuando lo escuche hablar o escuche sus consejos o sus comentarios, no los me voy a proteger para no tomarlos de manera personal, para que no sean un tac, tac, tac que me vuelva a abrir la puerta del dolor, del resentimiento. Hay que crear nuestras propias estrategias para protegernos. ¿Cuáles son? No puedo decir cuáles son, porque cada uno de nosotros tiene su propio proceso, sus propias capacidades. A lo mejor lo que me ha funcionado a mí no le funciona a Male. A lo mejor lo que me ha funcionado a mí le puede servir de referencia a Male, pero ella va a tenerle que hacer las adecuaciones para que le funcione a ella. Otra de las etapas del proceso del perdón es, si la vida me da la oportunidad, hay que expresar que hemos perdonado. Si la vida me da la oportunidad, hay que expresar en voz alta que he perdonado, porque el mal escucha lo que mi alma guarda, de lo que se nutre mi corazón. Chita, eso puede hacerse, yo creo que aunque la persona no esté ahí, estarlo diciendo. Claro. Sí, no tiene que ser a la persona. En presente, claro. Yo ya perdoné a... Y te voy a decir por qué. Porque perdonar es mirar con nuevos ojos a Dios. ¿Sí? Porque cuando yo me arrodillo y pido a Dios esta fortaleza que necesito para trabajar esta virtud, cuando yo me arrodillo y le pido al Espíritu Santo que me dé la claridad de su luz para ver lo que yo me tengo que perdonar, lo que le tengo que perdonar a otro, cuando yo le pido al Espíritu Santo que me dé la luz y la claridad para ver con objetividad los sucesos que pasaron, con objetividad, que es la parte más difícil, ¿eh? Analizar una situación con objetividad. Cuando yo me pongo de rodillas en el suelo, cuando mis rodillas tocan el suelo con total honestidad y sinceridad, mi corazón toca el cielo. Vuélvelo a repetir. Cuando mis rodillas tocan con verdadera honestidad el piso, pidiéndole al Espíritu Santo y a Dios la fortaleza, las virtudes, la honestidad para hablarme a mí misma, para lo que tengo que trabajar, mis rodillas tocarán el piso, pero mi corazón empieza a tocar el cielo. Y entonces podemos constantemente decirle a Dios ahí de rodillas: Jesús, me abandono a ti, ocúpate tú, Jesús, en ti confío. Transfórmame en la hija tuya que quieres que yo sea, en ese hijo tuyo que tú quieres que yo sea. Transfórmame, Señor. Dame la virtud que necesito. Virtud, no es sentimiento, ¿eh? Dame la virtud de vivir en el perdón, misericordioso, compasivo ante los infiernos que hicieron que otros se atrevieran. Y enséñame a pagar los propios, a salirme de mis propios infiernos. ¿Tienes alguna idea para cerrar, Chita? Porque estamos ya las 4:59. Ándale. Sí. Dice el Señor que el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor.
y dice que nunca perdamos de vista que siempre nos podemos ver como las víctimas inocentes, pero que para llegar al cielo hay que saber ser misericordiosos ante los demás y ante nosotros mismos. El Señor nos invita a trabajar la virtud del perdón, no el perdón vulgar, simple y mundano, sino transformarlo en una virtud para poder cerrarle las puertas al que roba la paz, para romper con las herencias intergeneracionales, para heredar familias saludables y para poder vivir la vida que queremos vivir en paz y armoniosamente. Bueno, pues vamos a darte las gracias por este programa y a cerrar con una oración brevísima. Señor, danos la gracia de ver con tus ojos a quien nos hace falta perdonar esta cuaresma y danos las herramientas para reconocer y para saber trabajar en ello. Muchísimas gracias, Chita, y a todos los que nos estuvieron abriendo las puertas de su hogar. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga.